gestión de riesgos. Seguridad. Gladys en éxitos. En esta primera hora nacional nos vamos a México. Hay que tocar a este país porque definitivamente la violencia, especialmente los homicidios, sigue siendo un problema grave y además de larga duración. Y si bien ha habido algunas mejoras, la situación general sigue siendo preocupante con un impacto significativo en la sociedad, en la economía también. Para hablar con detalle, poner mejor en contexto esa realidad, tenemos a Paola Molina Noguera, es asesora política. Buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias, Gladys, por la invitación. Buenas tardes a toda tu audiencia. Y bueno, les saludo desde acá, desde Ciudad de México. Y pues es una situación bastante preocupante el tema de la violencia, bueno, considerado por los propios mexicanos como su principal problema, ¿no? Y Ujú. un 62%, ¿no?, de la población, pues tiene una percepción de inseguridad en todo lo que corresponde pues a su entorno, ¿no? Y esa percepción de inseguridad a veces baja un puntito, dos Ujú. puntos, pero vuelve a subir y actualmente, pues estamos sobre un 62% de percepción de inseguridad. Sí, y bueno, lo que nos llega de ahí, pues todo el tiempo tiene que ver con lo que estamos abordando con usted hoy. Es un problema que tiene ya mucho tiempo, pero la percepción a la distancia es que cada vez es peor, sobre todo con el crimen organizado, que además está pues, logrando ubicarse incluso en los poderes del Estado. ¿Hasta qué punto es así, no? ¿Qué tanto poder tiene el crimen organizado y el narcotráfico, por ejemplo, en el poder judicial, en el poder político, el poder ejecutivo, el poder legislativo? ¿Cómo es? Y en los regionales. Sí, bueno, lamentablemente, pues el crimen organizado se ha convertido propiamente pues en un poder, ¿no? Y Mm. ha permeado pues instituciones, órdenes políticos, la materia judicial, porque bueno, también es una realidad que el 90% de los delitos, o sea, quedan impunes. Y cuando pues solamente se castiga un 10%, pues esto trae allí consecuencias que son las que vemos todos los días, ¿no? Claro. O sea, revisando los índices entre 2019 y 2024, hubo más de 200.000 homicidios en México. Estos son cifras realmente alarmantes y que muchas veces se han como normalizado, ¿no? Porque caemos en esa normalidad, ¿no? De que Ujú. pues, es un país violento y que tenemos que tomar medidas, ¿no? Para cuidarnos, pero pues es algo grave, ¿no? Cuando ves en Sí. números que son 200.000 personas que en 5 años, o sea, perdieron su vida en manos de la violencia, ¿no? Sí, no, es un horror. Y además, cada vez que hay una campaña electoral, pues son muchos los candidatos que fallecen, que no llegan ni siquiera al proceso. Y además, los periodistas que se dedican a hacer cobertura Sí, de el país más peligroso para los los periodistas, para periodistas. los defensores de derechos humanos. Y bueno, la elección del año pasado, por la magnitud, porque fue una elección muy grande, o sea, poder legislativo, fue elección presidencial, elegimos también gobernadores, alcaldes, senadores, etcétera. Pues fue la elección más violenta de la historia Ujú. de México que hay que reconocer, ¿no? Pues la actual administración está haciendo esfuerzos, ha presentado un plan nacional de seguridad que lo vincula pues en cuatro ejes estratégicos, ¿no? Un primer eje que tiene que ver con toda la parte de la prevención, de ir pues a las causas de la violencia. Otra parte que tiene que ver con la Guardia Nacional, porque acá la Guardia Nacional ahora está adherida a la Secretaría de Defensa. Otra parte que tiene que ver con investigación y con tecnología porque, pues bueno, o sea, está visto también la necesidad, ¿no? De innovar y de invertir en materia tecnológica en el área de la seguridad. Y un cuarto eje que tiene que ver, pues, con toda la relación, de central, del poder central, con las entidades federales, ¿no? Claro. Con gobernadores, con alcaldes y, bueno, trabajar de manera colaborativa. Esta administración pues tiene 8 meses de haber llegado al poder, ¿no? Ujú. Aunque se reconoce, ¿no? Que pues
en número de detenciones, en capturas, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en materia de drogas, armas, pues ha tenido una política, se puede decir que exitosa, porque en índices pues ha mejorado lo que fue el sexenio pasado, pero en los resultados reales pues sigue siendo un país bastante violento y bueno, con la realidad que Sí. la gente lo percibe Y, así, y sumamente. combatir, nada fácil combatir al crimen organizado, justamente, de que estamos hablando de cuántas organizaciones de narcotráfico hoy en día tienen poder hasta territorial de estados en México. ¿Cómo es? Exacto, o sea, vemos poblaciones rurales, por ejemplo, en Chiapas, en Tabasco, donde es unos estados que están muy permeados por el tema del crimen organizado y la violencia, donde hay desplazamientos, o sea, donde la gente literalmente tiene que emigrar, abandonar sus Exacto. casas, sus pertenencias, sus tierras, por la presencia del crimen organizado. Y en otros lugares, o sea, en zonas urbanas, o sea, para tener un negocio, para poder como coexistir, ¿no? Con la realidad del crimen organizado, la gente paga extorsiones, derecho de Ujú. piso, y pues esa es la realidad de muchos mexicanos en su día a día, ¿no? Y que pues no es algo nuevo, es algo de vieja data, pero que merecen, ¿no? Gobiernos muy comprometidos pues con la seguridad de los ciudadanos y de políticas, ¿no? Que tienen que ver también con el castigo. O sea, en el sexenio anterior la política giró mucho en torno de abrazos, no balazos, ¿no? Y parece Mm. pues que no dio los resultados esperados, porque Se cuando la abrazaron magnitud. mucho. Exacto, en la magnitud de la realidad, ¿no? De la inseguridad en el país, pues no son tan efectivos los abrazos, ¿no? Y pregunto, porque además también esos abrazos, bueno, en algunos casos a lo mejor hasta por conveniencia, ¿no? Esos abrazos interesados porque se habla de la corrupción que como otro problema importante que además ayuda a la permanencia, a la existencia de estos grupos organizados del narcotráfico, del que como dice usted, pues haya una impunidad tan alta de 90%. Entonces, esa corrupción se evidencia más en el interior de México o va de arriba abajo desde el poder central. Bueno, al final es como ese cáncer, ¿no? Que ha permeado Mm. absolutamente desde las partes más altas del poder hasta lo más bajo, ¿no? O sea, la corrupción, como en toda América Latina, pues ha Lamentablemente. permeado los gobiernos, las instituciones, y sobre esta realidad es donde se intenta, ¿no? Construir para pues, brindar a los ciudadanos políticas públicas en materia de seguridad, ¿no? Pero sin obviar que es una realidad, pues, cómo la corrupción está en todos los poderes públicos, ¿no? Y que pues esto Sí, juega en contra a cualquier esfuerzo que se pueda hacer para garantizar a los ciudadanos su seguridad. seguridad, ¿no? Y en estos entornos donde, o sea, no es un tema sencillo, ¿no? Está prácticamente pues todo el país afectado, Afectado. ¿no? Con las consecuencias de la inseguridad. Paola, pero también, como decía, esto tiene tiempo, ¿no? Ahora sentimos que cada Ujú. vez es peor, más violento incluso. ¿Desde hace cuánto, cómo se gestó, además, lo que es este desarrollo del crimen organizado? Sí, son décadas, ¿no? De México lidiando con esto y con Ujú. diferentes gobiernos que han tenido diferentes estrategias, ¿no? Desde estrategias que han ido directamente a atacar al crimen organizado, con políticas que nada tienen que ver con los abrazos, sino políticas totalmente, restrictivas y que han ido directas al castigo y Ujú. que, bueno, esto también tiene un cierto rechazo en alguna parte de la población porque dicen, bueno, que esto también se llevó por delante a mucha gente inocente, Inocente. ¿no? Pero pues le ha tocado a los mexicanos, o sea, vivir con este miedo y con esta realidad que en muchos casos, o sea, lamentablemente es normalizado, ¿no? O sea, como que tomas las medidas para coexistir, ¿no? Con el crimen, con la violencia. Y sin apartar también otra realidad que se suma a esto, de ser uno de los países más inseguros y violentos para las mujeres, ¿no? Y es también Mm. ese desafío de hacer políticas públicas con perspectiva de género, ¿no? Que garanticen también la seguridad de las mujeres, porque vemos, o sea, es alarmante las cifras de
feminicidios, de violencia contra las mujeres, que están también vinculados a todos estos procesos que lleva a cabo el crimen organizado, el narcotráfico y que El deterioro. dejan vulnerable, ¿no? A las Sí. mujeres pues, en cualquier ciudad, en cualquier estado, en cualquier pueblo, ¿no? Porque no es Ujú. como que mira la clase social o el lugar en el que vive, sino que el estado de vulnerabilidad es generalizado. Pero hay otra realidad, ¿no? Que no es solamente un tema de percepción, sino que en esta realidad de la violencia y de cómo los delitos aumentan, por ejemplo, las cámaras de la industria que se encarga de blindajes y todo esto, ¿no? Para edificaciones, pues dicen que en el transcurso de un año, o sea, comparado con el 2024, o sea, ha aumentado la demanda de blindajes a edificios en más de un 8%. Entonces, esto nos habla también, ¿no? De cómo Increíble. a nivel urbano, pues la gente está invirtiéndole más a la seguridad, ¿no? Busca las maneras de protegerse, lógico. Gracias por haber estado con nosotros, haber compartido información valiosa y que nos pone mejor en contexto sobre la realidad violenta de México y desde hace mucho tiempo. Paola Molina Nogueras, asesora política. Me toca despedir el programa, la primera hora, queda una segunda para Caracas que ustedes pueden seguir escuchando a través de las transmisiones que hacemos por las ventanas digitales como Mundo UR por YouTube. 1:56.